La emulación es algo increíble. Nos permite revivir antiguas glorias y darle vuelo a la nostalgia, sin tener que salir a buscar nuestras consolas originales. Pero tal vez no es suficiente para ti. Tal vez es como suenan los juegos, o las pequeñas diferencias en los controles, o el simple hecho de que no puedes usar algunos accesorios, y simplemente quieres algo más. Algo tan exacto que sea imposible de diferenciar, tan preciso que puedas hacer esto. Hoy vamos a ver el proyecto Mister, una mezcla de hardware y software que nos permite no emular, sino replicar perfectamente el hardware de cada consola incluida. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Cuando juegas con un emulador, básicamente estás usando software para interpretar todas esas llamadas que hacía el juego a su hardware y traduciéndolas a la plataforma en la que estás, ya sea Android, Windows o iOS, la cual a su vez se encarga de traducirla al hardware. Lo que tenemos en un emulador básicamente es una consola virtual. Pero Mister no funciona así. De hecho, requiere un hardware especial, el DE10 Nano. Esta parece una típica SBC como la Raspberry Pi, pero es muy diferente. Lo que hace especial es el Cyclone 5, un chip FPGA. ¿Pero qué significa esto? Un CPU tradicional tiene una serie de instrucciones que puedes usar para solucionar un problema. El software que programas es básicamente desglosar ese problema en la serie de instrucciones que el CPU puede entender. Un FPGA es al revés. En vez de adaptar el problema al chip, adaptas el chip al problema específico. Es similar a lo que hace cualquier chip especializado, con la diferencia de que puedes cambiar esa programación al vuelo. Esto te permite replicar casi cualquier chip. Sí, CPUs obviamente más viejos, pero también los chips especializados que tenían las consolas y las computadoras más viejas. Y no solo un chip, sino toda la arquitectura. Es alimentar el diseño completo de la consola en el chip, para que éste lo pueda replicar. ¿Es fácil pensar que es lo mismo que la emulación? Porque finalmente tienen el mismo objetivo. Pero la emulación siempre tiene pequeños detalles básicamente amarrados a la interpretación del hardware y el software en el que están corriendo. En cambio, el Mister no, porque literal replica el hardware al nivel electrones, que en consolas viejas nos permite hacer cosas como utilizar la pistola. Y no solo consolas, también arcades y computadoras viejitas. En sí, cualquier sistema con chips especializados y que quepa dentro de las limitaciones del FPGA, con todos sus detalles como refresh rates raros o modos verticales, cambios en el audio, sincronización de inputs, etc. Y con esta información, los programadores han creado cores, o núcleos, para cada una de estas consolas soportadas. Cuando cargas un núcleo, este reprograma el FPGA para replicar la consola en cuestión. Y lo demás es cargar los juegos con ROMs y comenzar a jugar. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de muchísimos desarrolladores que se han dedicado a investigar y hacer la ingeniería inversa del hardware, para poderlo replicar dentro del Mister. Porque desafortunadamente la información de cómo funcionan muchos de estos chips y sistemas no está disponible, o simplemente no existe, ya sea que esté enterrada en el archivo de una empresa o completamente perdida. Por lo que si te interesa, no olvides apoyar a las personas que hacen este proyecto posible para todos, y sin cobrar un peso. Checa las ligas en la descripción del video. Ahora veamos qué necesitamos, porque hacer hardware especializado no es tan fácil como cualquier computadora. Y, aunque no necesitas ser un experto en sistemas, sí requiere de algo de conocimiento técnico para poder empezar. Esto es una revisión muy general para que te des una idea, no un tutorial. Pero si te interesa algo más completo, no olvides darle like y dejar tu comentario. Lo primero que necesitas es la DE10 Nano, una microSD y un teclado. Aunque seguramente vas a querer la expansión de 128 MB de SD-RAM, que es necesaria para algunos juegos. También un hub USB para poder conectar el teclado y al menos un control. Considera que necesitas un convertidor a micro USB para conectarlo. Tiene un puerto HDMI que está bien para empezar, pero usarlo así no tiene mucho sentido, en especial porque la salida HDMI te pone dentro de las mismas limitaciones que cualquier computadora. Así que lo siguiente que vas a querer es una tarjeta de interfaz para poderlo conectar a televisiones o monitores CRT. Esta existe en dos variantes. La analógica, que te da la posibilidad de conectar CRTs. La más común viene con un puerto VGA que soporta RGB, video componente y VGA, y puede soportar S-Video y compuesto por medio de otro adaptador. Esta funciona en analógico y HDMI al mismo tiempo. O existe esta versión con un conector tipo DIN que es compatible con el cable de video del Sega Saturn y te da la opción de compuesto, S-Video, RGB o componente, sin la necesidad de convertidores adicionales, pero sin la opción de VGA.
Esta tarjeta también agrega una salida de audio analógico, por medio de un puerto de audífonos estándar, un puerto para una microSD adicional y unos cuantos botones que te ayudan principalmente si solo lo usas con control, y el conector SNAC del cual hablaremos después, y un cómodo botón de encendido. La otra versión de la tarjeta, conocida como la digital, solo te da acceso a la segunda microSD, a los botones y al puerto SNAC, pero te deja un puerto libre para otra expansión de RAM, que tal vez haga falta en el futuro. Pero la única salida de video que tienes es la de HDMI normal, que también la puedes utilizar para analógico, pero utilizando convertidores. Ambas te dan la posibilidad de agregar un ventilador, que junto con un disipador son muy recomendados para extender la vida de tu DE10 Nano. Existen también hubs USB específicos para el Mister, que te permiten completar tu sándwich. Y seguramente vas a querer también una caja, para que en serio parezca una computadora. Aunque normalmente el hub y la tarjeta de expansión vienen separadas, existe también esta interpretación, con las dos integradas, que hacen que la cajita final sea más pequeña. Y es la única que he visto con este conector del Saturn. Hasta aquí todo ha sido alámbrico, pero puedes también utilizar un adaptador Bluetooth compatible para conectar teclados, mouse y controles. También, si no tienes un conector de red físico, puedes conectar un adaptador de Wi-Fi a USB. Y si quieres ir un paso más allá, puedes conectar controles originales para tener exactamente la misma latencia que en la consola original, utilizando el puerto SNAC y sus respectivos adaptadores. Este puerto te permite conectar también las famosas pistolas, en este caso la Zapper. Estas funcionan cambiando exactamente un frame al momento que presionas el botón, y cambiando las gráficas por un cuadro de luz que la pistola podía leer. Si la pistola detectaba el cuadrito, estabas apuntando al lugar correcto, y esto lo marcaba como un impacto. El detalle es que esta sincronización de presionar el gatillo, cambiar el frame en la tele y leer con la pistola tiene que ser perfecto. Incluso si juegas con dos patos, lo que hace es poner los cuadros para cada pato en imágenes diferentes, y en base a saber en qué frame detectó, sabe a qué pato le apuntaste. Todo dentro de cuadros que duran apenas 16 milisegundos. Aunque conectes tu PC o una Raspberry al CRT, no va a funcionar, no importando si ajustas el lag con Run Ahead. Porque el problema no es el lag, es la precisión con la que funcionan estos equipos. Y es la muestra de que lo que hace el Mister es especial, porque es capaz de replicar el funcionamiento a la perfección. Y también funciona para pistolas de Master System, Sega Genesis y Super Nintendo. El puerto SNAC nos permite hacer esto porque, aunque parece un USB, es solamente el estilo que utilizaron para el puerto. Este puerto está conectado directo al core, y simula cualquier tipo de conexión serial que tenía la consola. Incluso los controles originales conectados con SNAC solamente sirven dentro del core, no para navegar el resto del sistema. Existen adaptadores para el NES, SNES, Genesis, Master System, Atari y TurboGrafx o PC Engine, y seguramente en el futuro veremos más. En lo respectivo al software, lo único que necesitas es flashear tu microSD con esta versión de Mr. Fusion, que básicamente es un setup automatizado que te ahorra muchísimos pasos. Ya con la imagen en la microSD, arranca tu Mister por primera vez y te mostrará esta pantalla, que dura un par de minutos. Espera que se reinicie y verás este fondo. Luego con la interfaz, ejecutas el script Update All y lo dejas corriendo hasta que termine. Este toma un par de horas, pero baja del internet todo lo que vas a necesitar. Después, igual que en la emulación, hay que cargar tus ROMs en el directorio de Games. Aquí puedes ver todas las computadoras y consolas que soporta el Mister. Los ROMs, en este caso los pongo descomprimidos, porque los zips los puede leer, pero como directorios. Para las consolas que usan discos, hay que poner cada juego en un directorio separado. Una vez que los tienes, lo único que tienes que hacer es cargar el core y empezar a jugar. Como puedes ver, las interfaces no son muy llamativas. Es muy simple y funcional. Ahora sí, que menos forma y más función. Es básicamente un Linux que se encarga de cargar los cores en el FPGA y darle la información que necesita para ejecutar. Como única opción visual, puedes cambiar el fondo y nada más. Pero, aunque simula el hardware original, no te quita el acceso a funciones más nuevas como la capacidad de guardar save states y volverlos a cargar. Porque, aunque simule el hardware viejito, créeme, no va a poder simular por ti los reflejos de cuando estabas chavo. Este tipo de opciones dependen de cada core, y hay opciones adicionales como ajustes al audio y al video. Todo para que puedas adecuar la experiencia justo como la recuerdas. Y si vas a usar el Mister por HDMI, tiene todas las opciones de escalamiento y filtros para simular skylines y otros tipos de CRTs, o la cuadrícula del LCD
para las consolas portátiles. Y si no tienes pistola, o si se requería otro tipo de hardware adicional, como los cartuchos con sensor del GBA o el sensor de luz, los cores tienen implementadas funcionalidades para simularlos. Y algunos cores tienen ya implementados opciones para adelantar y regresar, aunque realmente son funciones limitadas a cores más sencillos. También existen las típicas cheats, que solo es cosa de activarlas. Incluso en todos los cores, tienes la opción de activar el turbo para un botón, simplemente presionándolo y apretando el botón de menú sin soltarlo. Ahora sí que muchas cosas a las que ya nos tiene acostumbrada la emulación también las tienes disponibles, pero con la ventaja de estar simulando el hardware real. Ahora, veamos un poquito los cores que existen y qué puedes hacer con ellos. Empezamos con las consolas portátiles, aunque tal vez son las que menos lugar tienen, ya que no solías jugarlas en CRT. Pero eso no quita que ahora tienes una excelente manera para jugarlas en grande. Como puedes imaginar, el core del Game Boy y del Game Boy Color son el mismo. Para los juegos que no tienen color, puedes cambiar las paletas. Incluso puedes escoger las enfocadas en el Super Game Boy, que ni siquiera el Game Boy Color aplicaba. Incluso los marcos. Para el Game Boy Color existe la opción para cambiar la paleta de colores a una más tenue, que recuerda más a cómo se veía en la pantalla real, y de implementar el modo Game Boy Advance para los juegos que lo tenían, que hacía que los colores fueran un poquito más claros, para que se vieran mejor en la malísima pantalla del Game Boy Advance original. También existe un core separado que te permite correr dos Game Boys al mismo tiempo, para poder jugar como si estuvieran conectados por el cable Link. Con el GBA tenemos opciones similares. Puedes hacer pequeños cambios en la paleta de colores y puedes agregar un efecto que, aunque no simula el ghosting exactamente, ayuda a esas escenas que cambian de imagen a imagen que estaban hechas para simular transparencias. Esta opción también está disponible para el core del Game Boy, y también existe el core para el Game Boy Advance para jugar dos en la misma pantalla. El Sega Game Gear y el Master System son el mismo core. Al ser el mismo hardware, es más fácil utilizar la misma lógica una sola vez. Tiene algunas opciones como la de quitar los límites de sprites, que hace que parpadeen menos algunos juegos, ideal para juegos como Gunstar Heroes en el Game Gear. También te permite quitar áreas que no se veían en una tele original. El core del NES tiene opciones muy cómodas como mapear la salvada y cargada de save states a botones en el control. Y, igual que el Master System, puedes quitar la limitación de sprites, que quita parpadeos en muchos juegos. Y ya vimos que funciona la Zapper. Pero también funcionan controles como el Power Pad, mejor conocido como el tapete, que vilmente son 12 botones, y que, aunque seguro nunca viste otro, sirve en más de un juego. En lo correspondiente al Super Nintendo, soporta juegos con cualquier chip. Sí, también tiene que simular el FX y el CX4 para que funcione. También puedes conectar un mouse cualquiera para simular la Super Scope con el mouse, por si no tienes una a la mano. El Sega Genesis tiene la opción para simular las dos versiones de chip de audio que existen, la del modelo original y la del Genesis 2, para que escojas el que más te gusta. El core también puede correr Virtual Racing, gracias a que simula el chip SDP. Y, algo curioso, es que ocupa tanto espacio en el FPGA que el core para el Sega CD tiene que ser uno separado, idéntico pero sin esta función. Y también hay un core para el 32X. Hay un core para el Neo Geo, que funciona tanto para la consola como los arcades, que usaban el mismo hardware. Puedes habilitar los menús adicionales que te permiten modificar los valores del juego. Existen también cores específicos para otras maquinitas, como el Sega 16, el CPS 1, 1.5 y 2, y muchos más. Pero no esperes el mismo nivel que Main, porque recuerda que cada arcade es un mundo de chips completamente diferente, y replicarlos es un trabajo bastante complicado. Existe también una tarjeta de interfaz llamada el MrCade, que te permite conectar el Mister a un arcade real, utilizando la interfaz llama, para los que tienen un arcade completo arrumbado y quieren darle más funcionalidad. Finalmente están los cores del Sega Saturn y el PlayStation 1, que siguen en desarrollo, y son consolas que llevan el hardware del Mister al límite. El core del PlayStation 1 lo pudimos probar porque está libre para descarga, y funciona muy bien. El autor incluso dice que está a punto de liberarlo. Y es fácil de entender por qué. Todos los juegos que probamos funcionaron sin problemas. Incluso hay soporte para control analógico y save states. En el caso del Saturn, sigue en desarrollo cerrado, por lo que solo podemos conocer de sus avances gracias a las noticias que publica el autor. Hay más consolas soportadas, como las de Atari y el WonderSwan, y muchísimas computadoras personales de los 80s y de los 90s, como la Amiga, la MSX, inclusive la PC 486. Y con esto, acceso a todos sus juegos, aunque usarlas es un proceso mucho más complicado
y completamente fuera del alcance de este video. Pero entendamos el límite del hardware, porque cores como el Neo Geo, el PlayStation y el Sega Saturn ya empujan al límite el hardware del Mister. Por lo que no esperes ver un core para Nintendo 64 o algo más nuevo, nunca. Simplemente sobrepasa sus capacidades. Y desafortunadamente este hardware no evoluciona tan rápido, aunque se utiliza para otras cosas, simplemente no existe tanta demanda. Ahora, en lo que respecta al precio, la DE10 Nano cuesta supuestamente $210. Si le sumas la expansión del RAM, la tarjeta de interfaz, el hub USB y una caja, estás agregando entre $200 y $300 adicionales, dejando la solución entre $400 y $500. Y es uno de los productos que ha sido muy golpeados por los problemas de suministros causados por la pandemia. Pero si buscas, puedes encontrarlos por ese precio. Yo conseguí este paquete completo por $400 en AliExpress, ya con todo incluido. Y esta es la realidad del Mister. No creas que es el futuro de la emulación. Es un proyecto para muy pocos. Solo para los verdaderos fans que quieren toda la precisión de muchas consolas, pero en una misma solución. Y a mi parecer, siempre que lo veas utilizar con CRT. Si vas a usar HDMI, la verdad es que no tiene mucha ventaja sobre usar emulación. Pero, obviamente eso queda a tu decisión. Si te interesa un video más a detalle de algo, deja tu comentario. Y si quieres ver qué tanto puedes hacer con emulación en Android, dale click a esta lista de tutoriales. También dale like al video y suscríbete. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.